Estuvimos viendo entonces, mis hermanos, anteriormente, que el fenómeno profético no es exclusivo del pueblo de Israel, sino que también está presente en todas las otras naciones, en las otras culturas que rodearon al pueblo hebreo, como Canaán, los egipcios y los de Mesopotamia. Hay semejanzas, pero esas semejanzas nosotros no podemos concluir que los textos hebreos sean una especie de copia o de adaptación de los textos proféticos de las otras naciones con una impronta más propia, más cultural, más monoteísta del pueblo hebreo. Porque las diferencias, como estuvimos observando, son abismantes, son sustanciales. Como por ejemplo, una gran diferencia es que los textos proféticos hebreos son producto de la revelación especial. Y lo podemos concluir que es así por el hecho de que el concepto que tienen los hebreos de Dios es monoteísta y de un Dios universal, en contraste con el concepto que tenían los dioses en las otras naciones, que eran dioses territoriales y pluralistas, había muchos dioses. Lo otro es que los dioses de las otras naciones se conformaban con un sacrificio animal, pero que no se inmiscuía en la vida privada de las personas. En cambio, el Dios hebreo es un Dios que se inmiscuye en la vida privada de las personas, que demanda obediencia, sinceridad, devoción, arrepentimiento, una voluntad de la obediencia a las leyes. No es suficiente un sacrificio animal si este no va acompañado de una obediencia a las leyes. Y los profetas hebreos se comprometían con el mensaje, estaban dispuestos a sacrificar su vida por transmitir el mensaje que Dios les daba y ellos se constituían como profetas, como voceros de Dios. No lo vimos, pero conviene enfatizar el significado de profeta. Bueno, lo vamos a ver ahora. Los profetas hebreos son personas que son llamados, son por Dios para hablarle o dirigirle la palabra a sus contemporáneos. Le llaman al arrepentimiento. Bueno, y ahora vamos a ver nosotros el periodo de la profecía hebrea, el significado de un profeta y también una introducción al libro de Isaías. Vamos a avanzar rápido de inmediato. Ahora voy a tratar de grabar de otra forma. Voy a ver si puedo, voy a ver cómo resulta. Aquí está. Con respecto al periodo del profetismo hebreo. Aquí. El primer profeta del pueblo de Israel es Moisés y el modelo para todos los profetas. Moisés es el paradigma de todos los profetas, el modelo, el padre, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que todos remiten a Moisés y todo lo que van a decir o van a predicar los profetas que vienen después debe estar relacionado con lo que ya Moisés escribió. Es muy importante, muy relevante. Es como el fundamento de la profecía hebrea. Sabemos que Dios, el que lo constituye, por supuesto, pero en el sentido escrito, institucional, por decirlo de alguna manera, el fundamento de la religión hebrea, principalmente de los profetas, es Moisés. ¿Cómo se va a determinar si un profeta es de Dios o no en el futuro? Porque este debe estar relacionado con lo que Moisés ya escribió. Y de hecho es el primero en escribir. Y es lo más importante, y algunos señalan que el canon dentro del canon es precisamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Él va a establecer las leyes, por eso se conoce como la Torá o la ley de Moisés. Dios le entregó la ley de Dios, pero el receptor es Moisés, por eso se le llama la ley de Moisés. Moisés es
el paradigma entonces, y los profetas van a recordar lo que Moisés ya había escrito. Van a llamar al pueblo a ser obediente a la ley de Moisés. Si ellos vaticinan, por ejemplo, lo que va a acontecer en el futuro, si el pueblo hebreo no se arrepiente y van a ser destruidos, van a ser exiliados de las otras naciones, ya Moisés eso ya lo había dicho. En Deuteronomio capítulo 27, el capítulo 29, menciona las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, cuando profetiza Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, Daniel y los otros acerca de la cautividad babilónica, el regreso del pueblo, la restauración, la aniquilación, la destrucción, no es nuevo, no es nada nuevo, no son innovadores, no son originales, se limitan simplemente a hacerle recordar al pueblo lo que ya Moisés había escrito. En ese sentido, no, algunos libros que son de historias de las religiones, por ejemplo, cuando hablan de los profetas, dicen que son originales, son como reformadores, como traer algo nuevo al pueblo hebreo, pero no es así porque todo lo que ellos hacen está en armonía, en relación, en concordancia con lo que Moisés ya había escrito. Tanto sus predicciones como sus mensajes ya está en Moisés. Moisés es el paradigma de los profetas de Israel, el modelo de todos los profetas. Cuando Jeremías dice que vuelvan a las sendas antiguas, lo que quiere decir es que vuelvan a la ley de Moisés, que guarden el sábado, la fiesta judía, el día de reposo, le está diciendo que obedezcan lo que Moisés escribió nada más. Eso es todo. Todo lo que ellos dicen ya está escrito en la ley de Moisés. Por eso es que el modelo de todos los profetas. También se encuentran en este periodo anteriores a la monarquía de Débora, que fue una mujer, fue una profeta, una jueza y una líder militar. En las culturas antiguas las mujeres no eran consideradas en el censo porque era una cultura, voy a sonar un poco medio extraño con lo que voy a decir, pero algunos van a decir, tiene influencia de la teología feminista, pero lo único que quiero decir, mis queridos hermanos, es ser consecuente con la cultura antigua. Era patriarcal, una cultura patriarcal. Eh, Tampoco estoy fomentando la teología feminista, simplemente estoy indicando que en esa época era una cultura patriarcal. eh, Hermano, se le fue el audio. No se escucha, hermano. ¿Dónde habíamos quedado? ¿En qué parte? Iba a hablar de Débora. Quedó en que, em, en que era como una cultura patriarcal y ahí justo se le cortó el audio, justo, Ah, muy justo. bien. Muy bien. Quería decir que no estoy fomentando la teología feminista, simplemente estoy describiendo la realidad de la época, de que se consideraban a las mujeres, no se contaban en el censo, tampoco servían como testigos para un juicio. Era propiedad del esposo, del hermano mayor, si no estaba el papá o del papá. Por lo tanto, no tenía ninguna relevancia en las culturas antiguas. Pero Dios, ¿cómo lo vemos, mis queridos hermanos? Sin adoptar la teología feminista, por supuesto, sino en el sentido de ver lo que la Biblia nos revela nada más, trastoca o está sobre las culturas de los seres humanos las convenciones culturales que establecen los seres humanos. Porque aquí vemos en la Biblia que Dios utilizó una mujer y ella tenía tres cargos, una profeta, una jueza y una líder militar. Es decir, era una gobernante del pueblo hebreo, del mismo pueblo de Dios. Aquí, por lo tanto, Dios usa a todo el mundo.
En una oportunidad, una pastora, mi pastora Isenia debe conocerla, Leonora Astorga, me acuerdo, de Lautaro, dijo, si el Espíritu de Dios cayó sobre todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianas, vuestros ancianos, ancianas, soñarán sueños, profetizarán. Si el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne, entonces, ¿por qué no pueden haber pastores? Me dijo la pastora Leonor. Claro, le encontré toda la razón, tenía toda la razón. No escribió un libro de teología feminista, simplemente estaba viendo lo que nos describía el libro de Joel. Bueno, acá vemos que Dios está sobre las convenciones culturales de la época. El Samuel también, pues, Samuel también, Dios estableció que era un sacerdote, tenía que ser de la línea de Leví, de Aarón, pero él no era de la tribu de Leví ni de Aarón, benjaminita creo que era. Tenemos que, a ver si mi memoria no me falla, no sé si alguien me puede recordar de qué tribu es Samuel. Aquí lo voy a buscar en la Biblia, en la oración de Ana, ahí está. A ver, aquí dice. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, era Efraimita, de Efraín, Efraimita, no era benjaminita, era Efraimita, pero ejerció el sacerdocio. Bueno, Dios también dijo que los sacerdotes tenían que venir de Aarón, pero en este caso es excepcional, no tuvo problema de utilizar a alguien de la tribu de Efraín, y lo constituyó como sacerdote, como juez y como profeta. Qué extraordinario, ¿eh? En estas dos personas, Débora y también en Samuel. Todos ellos son profetas de Dios. Algunos profetas de la época de la monarquía, anteriores a los escritores. Mire la cantidad de profetas, mis hermanos. Impresionante. En la época de David tenemos a Natán, a Gad, el sacerdote Sadoc, el levita Emán, a Ahías, un varón de Dios, un viejo profeta de Betel. En la época de Roboam, Semaías y dos. En la época de Asa, Azarías, Hananí. En la época de Basá, Jehú, del rey Josafat, a Hazaziel, Eliezer, la época de Acab, Elías y Eliseo. Varios profetas. Bueno, Dios nos dice el libro no recuerdo si el Deuteronomio o Éxodo, pero escrito por Moisés en el Pentateuco, que Dios enviaría profetas al pueblo de Israel para evitar la tentación de los israelitas de consultar a los adivinos y a los hechiceros de la tierra de Canaán. Por eso le envía profetas para conocer la voluntad de Dios y las cosas futuras también, que es una parte necesaria del ser humano. Tiene el ser humano esa curiosidad de conocer lo que va a suceder en el futuro. Por eso Dios le envía a profetas. Y la voluntad de Dios, que principalmente de eso se trata, conocer cuál es la voluntad de Dios respecto a una sociedad, a una generación. Por eso Dios le envía esa cantidad de profetas. También tenemos los profetas escritores, profeta del siglo noveno, a Joel, durante el reinado de Joás probablemente. Abdías también predijo la caída de Edom, profeta del siglo séptimo, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Jonás. Nosotros vamos a trabajar con el profeta Isaías. Él corresponde al siglo octavo entonces. Él ejerce su ministerio profético en el año 740 al año 700, o otros dicen del año 695 antes del Señor Jesucristo. Pero son aproximadamente 40 años, otros dicen 50 años, en que este hombre ejerce su ministerio, su oficio profético. El profeta del siglo séptimo, Nahum, Jeremías, Sofonía, Habacuc. Y también vamos a trabajar con el profeta Jeremías. Él es de otro periodo histórico, del siglo séptimo. Ejerce su ministerio profético en el año 620 al año 586 aproximadamente. Bastante tiempo ejerce el ministerio este hombre, el profeta Jeremías. Y profeta del exilio. Cuando hablamos acerca del profeta del exilio, ¿qué entienden mis hermanos cuando empleo esta palabra profetas del exilio?
Los profetas que ejercieron su ministerio en el periodo de los 70 años de cautiverio en Babilonia. O sea, Perfecto, a eso me refiero, a eso me refiero. Profetas que ejercieron su ministerio profético después del exilio babilónico. El exilio babilónico ocurrió el año 586, antes, antes del Señor Jesucristo. Esa es la época de el exilio babilónico. Se fueron a Babilonia por la idolatría. Si queremos reducir o sintetizar la razón por la cual el pueblo hebreo se va a Babilonia, fue por la desobediencia a la ley de Moisés. Esa es la razón. mm, Y profesor, sí, hermano Boris, y estos dos, a ver, esa fecha que dio, ¿eso es una referencia o los dos profetas actuaron en el mismo año? el 586 es la fecha en que cayó Jerusalén. Definitivamente fue Ah, destruido el ya, templo. Pero en el año 605 se van a llevar a Daniel, 605. En el año 597, si mi memoria no me falla, 597 o 596, se van a llevar al profeta Ezequiel. Por lo tanto, Daniel 605, profeta Ezequiel 597, se va a Babilonia y él comienza a ejercer su ministerio allá en Babilonia. Y 586 cae Jerusalén definitivamente en en su tercera invasión de los babilonios. Bueno, ya tenían controlado, ya en realidad fue una expedición babilónica. Aquí ya se va a convertir en provincia. Y durante este periodo, hermano Boris, de Daniel y el profeta Ezequiel, ya está ejerciendo el ministerio el profeta Jeremías. Bueno, y, igual está dentro de este periodo, aunque estaba en el siglo séptimo, pero él ejerce su ministerio durante esta época, 620, que comienza Jeremías, 586, todavía está ejerciendo su ministerio profético. Por lo tanto, él está antes del exilio y durante el exilio, Jeremías, y del exilio, Daniel y el profeta Ezequiel. profesor, ¿No hay ¿podría problema? repetir las fechas de los profetas? Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Aquí voy a buscar. El profeta Daniel se va el 605, Daniel, 597, el profeta Ezequiel. Ya, ahí está. Esas son las fechas, hermano Boris. 597, 596. Una deportación, la La verdad, primera, la segunda deportación, Ezequiel, y la tercera ya 586, la última. Ahí ya he destruido el templo de Jerusalén. Voy a borrar acá. Muy bien. Y los profetas post-exílicos, es decir, posterior al exilio babilónico. ¿Cuándo es? No logro ver aquí la. Aquí está. Tengo que agacharme para ver los, las opciones que tengo en mi computador. Los profetas post-exílicos son profetas que ejercieron su ministerio después del 538. En el 538 regresan de Babilonia, el pueblo hebreo. A ese periodo nos referimos cuando decimos profeta del exilio. Entre estos profetas que regresan del cautiverio babilónico, del exilio babilónico, está Ageo, el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Ageo y Zacarías van a ejercer su ministerio con la finalidad de entusiasmar, animar al pueblo a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Eso va a ser principalmente su función. Ahora nos vamos entonces con los profetas. El título o el nombre profeta se deriva de una raíz que significa o se le denomina Naví en hebreo. Significa llamar o anunciar.
Puede profe, referirse al profesor. profeta como aquel que es llamado por Dios o que anuncia de parte de Dios. Sí, hermano Boris. Sí quería pedirle si, no sé si dio la fecha de los profetas post-exílicos. A ver, voy a revisar más rápido que esta otra. Este es más rápido. Después del 538. En el 538 ellos regresan de Babilonia a, a Jerusalén, gracias al Ah, pero decreto. los tres, pero no se sabe una fecha precisa que ejercieron cada uno. Simplemente se dice que después del 538. Sí, hay fecha, hermano Boris. No, no, sí hay fecha. No hay Ah, fecha ya, precisa. Pero no ya. me acuerdo. No me acuerdo Ah, de la ya, ya. fecha precisa. Ah, Pero pero es después después del del 538, 538. sí. Los tengo en las presentaciones de profetas menores. Cuando veamos el otro año, profetas menores, ¿verdad? A ver, en la malla curricular lo tengo acá. Sí, el otro año, en esta misma fecha. Del 2026 trabajamos en profeta menor. Ahí vamos a ver la fecha de Ageo, Zacarías, el profeta Malaquías. Bien, continuemos. Naví ya había mencionado, ¿cierto? Naví, sí. Naví entonces es uno que es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Eso significa profeta. A ver, mi hermano, por favor, realice este ejercicio usted. Si tiene su celular a mano, busque por favor en Google, búsquelo ahí, el significado de profeta. Vamos a ver qué dice Internet. Si tiene su computador o tiene su celular igual, y ahí me dice qué le dice Internet con respecto a la definición de un profeta. Bueno, Pablo ¿Sí, hermano Cristian? dice persona que predice el futuro especialmente por inspiración divina. También se le considera un intermediario entre Dios y la humanidad. Perfecto. Alguien que ve el futuro, vaticina el futuro. Muy bien. Eso es lo que dice Internet, y es lo que dice también cualquier diccionario. Si usted lo busca, yo creo que todos han hecho ese ejercicio, buscarlo, y eso le va a decir. Bueno, si, Profesor, si hermano Boris, sí, aquí tengo otra definición. Dice, profeta es una persona que predice o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. está la idea de predecir, ¿cierto? Siempre aparece la idea de predecir. Claro, de predecir, Muy bien. sí. Muy bien. Eh, Bueno, eso es lo que usted no debe hacer cuando trabajamos en los estudios bíblicos. Buscar internet y buscar definiciones en los diccionarios seculares de conceptos bíblicos. Entonces, si usted quiere conocer algunos conceptos bíblicos, lo que debe hacer es buscar en un diccionario bíblico, porque no es lo mismo un diccionario secular con las definiciones de un diccionario bíblico. Tiene que buscar un diccionario bíblico. Entonces ahí usted se asegura lo que es un profeta. Eso es un ejemplo nada más de un vocablo que es profeta. Pero podemos buscar justicia, paz, amor, misericordia, fe. Siempre tiene que buscar esos conceptos en diccionarios bíblicos, nunca en diccionarios seculares, porque se va a engañar. Y además que las definiciones de los diccionarios seculares o internet no tienen nada que ver con la Biblia. Por lo tanto, usted no haga ese ejercicio cuando corresponde a la predicación o los estudios bíblicos, mis hermanos. Siempre busque, para preparar sus sermones o los estudios bíblicos, siempre busque diccionarios bíblicos. Ahí tenemos solamente un ejemplo de profeta. El profeta, en la definición bíblica, viene de Naví, se traduce como un profeta, pero Naví es simplemente una persona que es llamada por Dios para anunciar de parte de Dios, nada más que eso. La función principal del profeta es a sus contemporáneos, llamar al arrepentimiento, llamar a la obediencia a la ley de Moisés. Recuerden, Moisés, muy importante, el paradigma de todos los profetas. Los profetas remiten a lo que está escrito por Moisés en el Pentateuco. Es lo fundamental para los profetas. Eso es precisamente lo que realizan los profetas, llamar al arrepentimiento y la obediencia a la ley de Moisés. Pero su función principal está enfocado en los contemporáneos. No predice, no está fundamentado en predecir, sino a sus contemporáneos, a la gente de su época.
Pero no solamente él se enfoca en sus contemporáneos, sino que también alude o menciona el pasado. Cuando remite al pasado, la función del profeta es reinterpretarlo, darle una connotación teológica, espiritual o religiosa. Menciona la causa de los eventos históricos, la razón por la cual sucedieron, pero una causa religiosa, teológica y espiritual. No una causa social, una causa filosófica, sino una causa religiosa. Los profetas van a decir, si los israelitas fueron destruidos en el 722, ya no existen, Dios los aniquiló, se los llevó a las provincias de los asirios y se asimilaron con la cultura asiria, es por el pecado del pueblo, por la idolatría, por la corrupción y la desobediencia de las leyes. Es lo que está haciendo el profeta con respecto al pasado. Le está dando su interpretación. Por supuesto, esta interpretación no es original. Los profetas no son originales. Sus producciones literarias no son originales. Ellos simplemente, recuerden que ellos remiten a Moisés y ellos están diciendo, esto sucedió porque violaron la ley de Moisés. Pero es que la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 27 a 29, dice que si ellos desobedecen esa ley, entonces Dios lo va a llevar al exilio. Entonces el profeta dice, fueron llevados al exilio porque desobedecieron la ley de Moisés. Pero eso ya está escrito, por eso no son novedosos, no son originales, no son innovadores, no son creativos. Los profetas simplemente están repitiendo lo que ya está escrito. Hacen exactamente lo mismo que los predicadores de hoy. Cuando predican, no predican nada nuevo. Lo que predicamos es simplemente lo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Eso es todo. Por eso que no son innovadores, pero reinterpretan el pasado. Y con respecto al Profesor, futuro, sí, hermano Boris, entonces a la luz de lo que usted nos está hablando, ¿qué podríamos decir de esos autollamados profetas que dicen que les traigo una nueva revelación? Por ejemplo, anda mucho con esa frase. muy ¿Qué bien, podríamos decir esto a través de lo que estamos viendo aquí, por ejemplo? hay un criterio, mi hermano Boris, para determinar si algo es verdad o no. Si es nuevo, no es verdad. Si es nuevo, no es verdad. Así, Porque así de simple. la verdad es muy antigua. Mm. Si dicen nuevo, no es verdad. No es verdad, es mentira. Todo lo nuevo es mentira. Porque la verdad es muy antigua. Ese es un buen criterio y muy reducido también el criterio, muy práctico. Si es nuevo, no es verdad. Nueva revelación, no sabe lo que están hablando. No saben realmente lo que están hablando. Qué lástima, qué lástima. Bueno, lo que ocurre con las iglesias cristianas evangélicas, no importa, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios sigue llamando a la gente al arrepentimiento por medio de las debilidades, distorsiones, corrupciones, en todo sentido de su pueblo, de su iglesia. Bien, y con respecto al futuro, los profetas predecían el futuro, pero no era o no constituía su función principal, porque su función principal era enfocarse a los contemporáneos. Pero esa predicción está relacionada con la respuesta del pueblo al mensaje que el profeta le está dando a sus contemporáneos. Está relacionado con el presente, porque si ellos se arrepienten, Dios lo va a prosperar, pero si ellos no se arrepienten, Dios lo va a castigar. Está prediciendo, pero relacionado esa predicción con el mensaje del presente. La predicción es incidental, nada más. No es fundamental, es incidental, como consecuencia de la respuesta que den al mensaje del presente. Eso es un profeta entonces, mis queridos hermanos. También voy a aprovechar la ocasión de mencionar entre lo que es un oficio, lo voy a escribir mejor para que no se lo olvide. Aquí está. Esto.
Cuando hablamos de los profetas mayores y menores, nos estamos refiriendo a un oficio profético. De eso estamos hablando, de un oficio profético. El oficio profético, no quiero atrasarme en la hora, hoy que pasa rápido la hora, mis hermanos, ya, pero por tratar de hacer lo más rápido posible. Un oficio lo ejerce una persona de la antigüedad a tiempo completo. Abandonaba sus tareas diarias y se dedicaba solamente o exclusivamente al ministerio de la profecía. Podría ser por un espacio largo de tiempo como Jeremías, Isaías, o un espacio breve de tiempo como Amós y Abdías, que escribir algunas pocas palabras demora un día, pero no mucho tiempo. Pero en ese tiempo se dedicaba exclusivamente a la profecía. Los profetas, como oficio limitado al Antiguo Testamento, gozaban de una autoridad suprema, absoluta, incuestionable. Si alguien dudaba, sospechaba de ello o lo cuestionaba, entonces era equivalente a cuestionar a Dios mismo, porque ellos gozaban de una autoridad absoluta. En ese sentido, eran infalibles e inerrantes. La revelación que ellos tenían era una revelación escritural. Su autoridad era canónica, su revelación era canónica, porque lo que ellos escribieron quedó registrado en el canon sagrado y es en nuestra Biblia de hoy. Lo otro es el don profético. El don profético no es lo mismo. Al oficio profético se le llama profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Abdías, entre otros. El don profético también se le llama profeta, por ejemplo, Ágabo y los profetas que encomendaron a Bernabé y a Pablo, y habían profetizas también, pero ellos no eran de oficio, ellos tenían el don de profeta. No gozan de absoluta autoridad. Se le puede cuestionar, se le puede examinar, y Pablo ordena que examinen a los profetas. Que uno hable y los demás juzguen, es decir, examine lo que está diciendo. ¿Por qué se examina? ¿Por qué se le manda a examinar? Lo que no ocurría con lo de oficio. Porque es probable que pueda cometer algún error al momento de recepcionar la revelación, interpretar la revelación y aplicar la revelación. En ese proceso de recibirlo, de interpretarlo y de aplicarlo, se puede equivocar. Dios es responsable de revelar, pero de recibirlo, interpretarlo y aplicarlo es responsabilidad del profeta. En ese proceso se puede evaluar y se puede juzgar. No gozan de la autoridad, no son infalibles, no son inerrantes. La revelación no es escritural, no es canónica, la revelación es continua en la iglesia para solucionar un problema muy práctico, muy puntual. Pero se le llama profeta también. Agabo es un profeta. Lo otro es mi ministerio, ministerio profético. El ministerio profético lo ejercen toda persona que es llamado por Dios para anunciar de parte de Dios. Dígame usted, ¿hay algún cristiano que no ha sido un cristiano me refiero en el sentido de que es el Señor de Jesucristo, nacido de nuevo? ¿Hay algún cristiano que no es llamado por Dios y que no tenga la responsabilidad de anunciar de parte de Dios? No, no hay Entonces, ningún cristiano que no tenga. todos ejercemos el ministerio profético, aunque no Mm. tenemos el título de profeta, pero todos lo ejercemos porque todos somos llamados por Dios para anunciar de parte de Dios. El ministerio todos lo ejercen. El don solamente al que se le ha dado, y también se llama profeta. Y el oficio se le llama profeta, pero del Antiguo Testamento, pero que no se puede confundir con el don profético del Nuevo Testamento. Pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, de lo que mencioné, oficio, don y ministerio. Yo creo que quedó claro, no sé si mayor claridad, si no quedó claro me avisan, por favor, me comentan mis hermanos. Sí, a mí sí, yo me quedó claro porque yo siempre tuve esa duda, por ejemplo, en Lucas 16:16, el mismo Señor dice,
que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ya, Juan fue el último profeta. Pero yo siempre me pregunté si el Señor dijo eso, entonces, ¿por qué en Hechos de los Apóstoles se menciona a este profeta llamado Ágabo? Entonces, eso a mí no me cuadraba a mí, y nunca me cuadró. O sea, bueno, si llegaron hasta ahí, ¿cómo se nombra profeta después? Ya, Exactamente. entonces, ya con esta aplicación me queda más claro, me queda más claro. Y no sé si será mucha la molestia, profesor, esto lo podría dar así como definido, o sea, que profeta en oficio, en don y en ministerio. Muy bien, sí, sí, claro. Voy a escribir. Sí. Me está haciendo trabajar harto, mi hermano Boris. Pero no Ah, tengo no, no, problema o de... sea, si es que es posible, nomás, no, no quiero molestarlo Sí, no, tampoco. no, disfruto con todas las preguntas que plantea mi hermano. Después yo me pongo a investigar y disfruto mucho respondiendo a las preguntas, porque así, y así me obliga también a ponerlo escrito porque no lo tengo escrito. Mm. Así que es No, porque es claro, una o página y sea, media. Página y media, sí, listo. sí, No, no es mucho sí, tampoco. sí. No, porque esto es importantísimo. O sea, yo por lo menos lo encuentro importante la diferencia entre oficio, don y ministerio. Exactamente, muy importante para evitar estos conflictos actuales con los movimientos principalmente apostólico-profético de hoy. Bien, como está, ¿cuántos minutos tenemos? 15 minutos, tenemos que irnos entonces a otra parte. Esto lo empezamos a ver rápido. ¿Cómo se determinaba un profeta de la antigüedad si era de Dios o no? Dos criterios en el Antiguo Testamento. El primer criterio, que la profecía debía cumplirse. Si la profecía no se cumplía, no era un profeta de Dios. Dios no lo había llamado. Eso es lo primero, debe cumplirse. Y debe tener conformidad con la ley de Moisés. Recuerde, Moisés es el paradigma de todos los profetas. Si un profeta predica o anuncia un mensaje diferente a lo que escribió Moisés, es un falso profeta. En el Nuevo Testamento hay otro criterio que tiene que ver con los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Los resultados prácticos de la enseñanza de un profeta o también de cualquier ministro del Evangelio. Si produce buenos frutos, es de Dios, si no, no es de Dios. Tres criterios entonces para determinar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Si hay un profeta, por ejemplo, que, que dijo en una oportunidad que la Copa América había que quedar en un cierto país y en realidad no quedó en otro, es un falso profeta. Si una profeta dice que se debe divorciar de su esposo y se divorcia porque Dios se lo dijo, ¿habrá sido de Dios eso? ¿Dios realmente le habrá hablado de que se divorcie de su esposo? Y después, cuando se divorcia de su esposo, ella dice, porque es profeta, ella dice que es profeta, que debe casarse con tal varón, que es cristiano también. Y se casó. Y después, pasado un tiempo, dice la profeta, Dios me dijo que me divorciara de él. Y se vuelve a divorciar, dos veces. ¿Qué criterio podríamos utilizar ahí para determinar si una verdadera profeta o no es verdadera profeta? Yo creo que el segundo criterio, la conformidad con la enseñanza bueno, en este caso de la escritura, Exacto, de la ley de Moisés. exactamente. Por sus frutos. No está produciendo buenos frutos. Está en contra de la ley de Moisés. Y si moderno, en contra de lo que enseñó Jesucristo. Muy bien. Bueno, es muy sencillo determinar si un profeta de Dios, ¿no? No hay mucho que discutir al respecto. Bien. Este otro punto importante, mis queridos hermanos, que tenemos que ver ahora. Con respecto a la autoría de el libro de Isaías. Ahora terminamos entonces, vimos toda la parte introductoria de los profetas, el significado de los profetas, y ahora nos vamos al enfoque tradicional. La tradición y los conservadores señalamos que el que escribió el libro de Isaías es el profeta del siglo octavo, amigo y confidente del rey Ezequías, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 66. Es uno solo. Mientras que el enfoque crítico atribuye la obra a tres Isaías. Y ahora procedo
a mencionar los argumentos que sostienen que fueron tres autores. Según la opinión crítica, Isaías se divide en tres partes. Entre los capítulos 1 al 39 sería el propio profeta Isaías. Los capítulos 40 al capítulo 55, el autor sería Anónimo, que ejerció su ministerio 2 siglos más tarde, entre los desterrados de Babilonia, durante el ascenso de Ciro, y al que se conocería más tarde como Isaías segundo o también el Deutero Isaías. El primer Isaías sería el proto Isaías, el segundo Isaías sería el Deutero Isaías. El trito Isaías habría escrito los capítulos 56 y capítulo 66 a.C. Formaría una colección de oráculos heterogéneos pertenecientes a las épocas del retorno del destierro y de la reconstrucción del templo. Por lo tanto, los autores del libro de Isaías serían tres que vivieron en tiempos distintos. Uno en la época de los asirios, otro en la época de los babilonios y otro después del regreso de Babilonia, en la época de los medos y de los persas. ¿Cuáles son los argumentos que emplea la crítica histórica literaria o los argumentos históricos críticos literarios? Los indicios históricos. Entre los capítulos 1 al 39 se habla del profeta Isaías en el contexto histórico del siglo VIII a.C., de los reyes de Judá contemporáneos a su ministerio y de Asiria, el imperio dominante de la época. Luego, en los capítulos 40 al capítulo 55, el contexto es muy distinto. Ahora se habla de Ciro el Medo-Persa, donde se invita a salir a los judíos de Babilonia para regresar a Jerusalén. Mientras que los capítulos 56 al 66 en adelante da la impresión de encontrarse de nuevo en Jerusalén una vez que ya ha pasado la primera euforia del regreso del exilio babilónico. El primer argumento entonces es histórico. Lo que escriben estas porciones escriben desde contextos históricos distintos, uno con Asiria, otro con Babilonia y Ciro el Medo-Persa y otros después del exilio babilónico. Pero también el otro argumento que emplea el enfoque crítico, el método histórico crítico literario, son los indicios literarios. En los capítulos 1 al 39 el estilo es sobrio, es conciso, es contenido, pero en los capítulos 40 al 55 el estilo es más apasionado, retórico, de construcciones más desarrolladas y géneros proféticos muy distintos. Finalmente, Isaías 56-66 se observa una menor calidad poética de la obra. Menciona entonces indicios, argumentos históricos, argumentos literarios y también argumentos teológicos. En el capítulo 1 al 39, los temas sobresalientes son la denuncia social, anuncio de condena, oráculos mesiánicos, teología dinástica, entre otras. Mientras que los capítulos 40 al 55, los temas tratados corresponden a Dios creador, el remanente nuevo, el nuevo éxodo, oráculo de consuelo, canto del siervo. En Isaías 56-66 se comenta sobre el culto, el sábado, el templo, relaciones con los extranjeros, preocupaciones escatológicas. Hoy, según lo que dice el enfoque crítico, esta hipótesis del trito Isaías es aceptada prácticamente por todos, aunque con diferencias de detalles que son lapidarios en su comentario, ¿eh? Son aceptados por todos. Bueno, en realidad no son aceptados por todos, mis hermanos. Es el comentario que aparece en una Biblia de América, creo que aquí lo noté. No, la Biblia Peregrino. Voy a ver qué Biblia. El comentario de la Biblia de América. Una Biblia católica romana, pero que toda la Biblia en la introducción de Isaías, introducción a los profetas, como de Alonso Choquel, por ejemplo, de José Luis Sicre también, católica apostólica romana o protestantes, las introducciones actuales de estos libros van a aparecer la teoría o la hipótesis del trito Isaías. Y es aceptada por todos.
pero los conservadores no lo aceptan. Si hablamos de los fundamentalistas, menos los fundamentalistas, si son peores son más fervorosos, más fanáticos que los conservadores. Los conservadores tampoco lo reconocemos, reconocemos que fue escribió uno solo el libro de Isaías, un solo autor. Pero, ¿cuál es la razón para señalarle a este libro tres autores distintos que escribieron en épocas distintas? Hay una razón filosófica. Hay un presupuesto. Y ese presupuesto es que un hombre del siglo octavo, es decir, del año 740 al 700, no puede saber lo que va a acontecer 200 años después de su existencia, ni tampoco puede saber con tanto detalle el nombre de un rey que va a hacer volver a su pueblo de la esclavitud, donde estuvieron por 70 años en un imperio que todavía en la época no existe, que son los babilonios. Y con tanto detalle le va a decir el nombre de ese rey: Ciro, mi siervo me ha ungido, mi pastor también le denomina. Un hombre que exista en el año 2021 no puede saber lo que va a acontecer en el año 2200, ni tampoco saber el nombre de un presidente de la República, de, un, de una nación importante en el futuro. Eso nadie lo puede saber. Y es precisamente lo que nosotros encontramos en el libro de Isaías. Como Isaías, que existió en el 740, puede saber el nombre de Ciro que va a surgir en el año 538. 200 años de diferencia. Eso no lo puede saber. ¿Qué cree usted con respecto a esa imposibilidad, mis queridos hermanos? ¿Un hombre puede saber lo que va a acontecer con tanto detalle 200 años después de él? ¿Qué cree usted? Eh, bueno, yo creo que con revelación divina es la única posibilidad que puede saberlo. Claro, no hay problema. Para nosotros no hay problema. Yo no sé si alguien tiene problemas con creer que Dios le reveló a Isaías lo que va a acontecer 200 años después de su época, ¿No? con máxima precisión, incluso hasta los nombres de los reyes que van a venir en el futuro, de emperadores que no hay forma alguna de saber que van a convertirse en imperio. No tenemos problema. Y la razón Bueno, del triunfo profesor, de Isaías es esa, que no creen que Isaías del siglo octavo vaticine lo que va a ocurrir 200 años después. Esa es la razón por la cual existe la teoría, el enfoque del trito Isaías. Hermano Boris, pero esa, bueno, iba a decirle algo, pero me surgió una duda. ¿Esa es la única razón por la que el Tito Isaías no rechaza a un solo autor de este libro? indicios históricos, indicios literarios, indicios teológicos, como lo había mencionado. Pero en realidad, esos argumentos históricos, literarios y teológicos son para justificar, para racionalizar una filosofía, que es que no existe lo sobrenatural. Y las respuestas son estas. Estas son las respuestas. Argumentos a favor de la unidad del libro de Isaías. Isaías ejerció aproximadamente 50 años de ministerio. Durante estos años, una persona puede variar su estilo literario. Una persona no tiene que escribir como siempre ha escrito, siempre va mejorando, va cambiando los estilos. Y cambia los estilos de acuerdo al enfoque que le quiera dar al libro. Porque él está escribiendo aludiendo a periodos distintos de la historia futura del pueblo hebreo. ¿Por qué no puede cambiar su estilo si no está narrando el mismo evento histórico o profético o vaticinar el mismo evento, si no son eventos distintos? Una de juicio, el otro de consuelo y el otro de prosperidad. Si son temas distintos.
el nombre divino, el Santo de Israel, se usa 25 veces en el libro, mientras que en todo el Antiguo Testamento se usa solo 6 veces. De estas 25 veces, 12 se encuentran en los capítulos 1 al 39 y 13 en los capítulos 40 al 66. Por tanto, el que escribe en la primera parte, en el proto Isaías, en el deutero Isaías, en el trito Isaías, es el mismo que utiliza la expresión familiar propia de él, que es el Santo de Israel. En los documentos encontrados en el Mar Muerto no hay evidencia de división alguna entre los capítulos 39 al 40 al 66. No hay ninguna división. Es un solo rollo. No hay 3 rollos distintos. Juan, capítulo 12, verso 38 al 41, cita Isaías, capítulo 6, verso 10 y capítulo 53, verso 1. Es la misma porción y se lo atribuye a un solo profeta, al profeta Isaías, no a autores distintos del libro. Recuerde que la Biblia es inspirada. Claro que no, el enfoque crítico no cree la inspiración sobrenatural de la Biblia, por lo tanto, cuando decimos la Biblia inspirada, ellos no creen que sea inspirada. De ahí surge la idea del trito Isaías, aunque hay conservadores que lo adquieren, pero por razones que mencioné, históricas, teológicas, literarias, no por razones filosóficas de no creer en lo sobrenatural. Porque también he tenido profesores, le comenté a un profesor, le dije, fue con respecto al Pentateuco, y el profeta Isaías también, sí, fue el profeta Isaías. Y el profesor me dijo, no, yo no tengo problema, yo sé que Dios le puede revelar a un profeta lo que va a acontecer en el futuro, yo no tengo problema con respecto a creer en lo sobrenatural. Pero los argumentos son muy fuertes, dijo él, lingüístico, teológico y, y literarios. Perfecto, mis hermanos. Hemos concluido la clase de hoy día. Vimos la introducción a los profetas, textos proféticos similares a los profetas hebreos, definición de profeta e introducción al libro de Isaías. Los conservadores, uno solo. Los críticos, tres. El proto Isaías, deutero Isaías y el trito Isaías. ¿Algún comentario antes de estar concluyendo la clase, mis hermanos? Una vez ¿Algo? escuché, profesor, que... ¿Ah? Adelante. Sí, no, una vez escuchó que los primeros, claro, los primeros 39 capítulos corresponden a una parte de Isaías y los segundos capítulos del 40 al 66 corresponden al segundo Isaías. Curiosamente, esta división del libro de los capítulos de Isaías coincide con lo que es el canon protestante, con 39 libros del Antiguo Testamento y los segundos 27 con el Nuevo Testamento, que coinciden con los 66 libros del canon protestante. Muy Eso bien. solo coincidencia, fue solo, o sea, Anecdótico. eso es solo, Una anécdota. solo coincidencia y Sí, yo creo que eso es nada más. Un dato ya, anecdótico nada más. ya. Claro, porque son tres Isaías que se dividen, no en dos tampoco, ¿no? Exacto, Porque Trito Isaías. está dividido en dos. La postura de ahora es Trito Isaías, son tres. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a concluirnos. Nada más, ¿verdad?